Ya. Haciendo un recuento de lo que hemos visto en la parte de riesgos eléctricos, pues habíamos definido en primera instancia los riesgos, ¿no? Que eran básicamente el choque eléctrico, quemaduras, caídas o golpes, y también incendios o explosiones, ¿verdad? Dentro de los trabajos, pues habíamos ya empezado a entrar en detalle de algunas maniobras que se realizan, ¿no? Lo que vimos fue trabajos sin tensión, ¿verdad? Donde se aplicaban las 5 reglas de oro. Y empezamos a ver lo que eran los trabajos en tensión, donde habían 3 métodos, ¿no? En contacto, a distancia y a potencial. Disculpa que le interrumpa. ¿Está compartiendo diapositivas o un archivo Word? Diapositivas. Está en un Word. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, que ya. Ya, ok, perdón. Tienes preguntas, sí. Muy bien, entonces habíamos dicho que teníamos 2 tipos de trabajo básicamente, ¿no? Con riesgo eléctrico. Y la forma de ejecutarlo, pues eran bien sin tensión o con tensión, ¿verdad? Les decía que trabajo sin tensión, las 5 reglas de oro, y trabajos en tensión, 3 métodos. Ya vimos el de potencial. Vamos a ver ahora los trabajos en tensión, pero trabajos a distancia y trabajos a contacto. ¿Qué podemos decir de estos 2 métodos? Pues que lo imprescindible o la característica en común que tienen tanto los trabajos a distancia como los trabajos a contacto es que el operador o el trabajador tiene que realizar todas sus actividades con herramientas aisladas, ¿no? Herramientas aisladas. Y, por ejemplo, en el caso de los trabajos a distancia, se utilizan las pértigas, pero deben estar aisladas. Y los trabajos a contacto, pues es manipular directamente, ¿verdad?, los cables, y para ello utilizamos guantes eléctricos, herramientas eléctricas aisladas. Veamos qué son los trabajos en tensión. Bueno, los trabajos a distancia, ¿no? En tensión, que son, podríamos decir que se aplican en alta a media tensión. Yo diría que más bien en nuestro país se aplican en media tensión, ¿no? Los trabajos a distancia. El punto de esto es que el trabajador permanezca con un potencial a tierra, ¿sí? Es decir, que se mantenga bien al suelo. Ya, entonces, pongamos el ejemplo de que tengo un trabajador, ¿verdad?, que está operando en un poste, ¿no? Donde hay líneas de media tensión, digamos que va a cambiar un seccionador, ¿no? Utiliza su pértiga aislante, ¿verdad?, con la herramienta adecuada, pero él se mantiene en el piso, se mantiene a tierra, ¿sí? Y se mantiene aislado, ¿sí? La otra, pues, por ejemplo, puede ser que, por ejemplo, vemos acá, se mantiene, por así decirlo, aumenta o tiene que mantenerse en el aire, y igualmente manipulan con su pértiga, o por ejemplo, este poste es demasiado grande, digamos que necesita una cuneta, ¿verdad?, para trabajar, ¿no? Eso sería igual un trabajo a distancia. Aquí lo ideal es que este trabajador utilice alfombrillas aislantes o utilice baquetas aislantes que le permitan permanecer a tierra, ¿sí? Y la principal herramienta para este tipo de trabajo son pértigas aislantes. Los trabajos a contacto, mi recomendación sería pues principalmente en líneas de baja tensión y bueno, en media tensión.
Lo imprescindible en los trabajos a contacto es apantallar, ¿sí? Apantallar las partes activas. Digamos que el operador está trabajando por aquí y tiene que manipular ciertos cables, cierta línea viva en el poste, ¿sí? Lo ideal es tener ciertas barreras, digamos que hay una barrera plástica, transparente, que si en algún momento llegase a haber un chispazo, pues no le traspase al operador, ¿sí? O, por ejemplo, utilizar alfombrillas para aislar estas partes vivas, es decir, ya vamos a ver un video, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo una alfombrilla aislante, bueno, no está acá. Tengo una alfombrilla aislante y le voy colocando en cada línea para que yo, si por algún motivo entro en contacto con la línea sin querer lo toque, haya una parte que le permita aislar al trabajador, ¿no? Esa es una de las primeras partes que tendríamos que hacer para trabajar a contacto. Y lo otro, pues también otra consideración es que el operador tiene que quitarse cualquier elemento metálico que se comporte como un conductor. Esto puede ser pulseras, anillos, relojes. Y dentro de los trabajos a contacto, pues aumenta la relevancia de las herramientas aisladas y del equipo de protección personal para uso eléctrico. Vemos aquí, por ejemplo, uso de guantes aislantes, que vemos aquí esta simbología de doble triángulo. Quiere decir que son guantes dieléctricos, por decir, normalmente son guantes como tipo hule. Vemos aquí también que hay herramientas aisladas de color tomate rojo, amarillo, indica que son herramientas aisladas. Si notamos aquí es más evidente, ¿no? En estas herramientas, ¿verdad? Que normalmente son metálicas, tienen un recubrimiento aislante. Utilizamos banquetas donde tienen en la parte de abajo aislamientos de hule, ¿verdad? Para mantener aislado al trabajador, ¿sí? Dentro de los trabajos a distancias y trabajos a contacto, podríamos utilizar o necesitar arnés de seguridad, porque ya vimos que dentro de la parte de los riesgos eléctricos se derivaban riesgos anexados, riesgos mecánicos como caídas a distinto nivel, golpes, ¿verdad? Como consecuencia de tal vez de algún tipo de descarga, el trabajador puede asustarse, ¿no? El calzado con punta dieléctrica, ¿sí? El casco, ya vimos con ustedes, ¿verdad? Los tipos de casco, ustedes se pusieron. Habían diferentes tipos, ¿no? A, B, C, D y E, y nos dimos cuenta que los cascos de seguridad de tipo C, por ejemplo, no tienen aislante dieléctrico, ¿verdad? Es decir, no funcionan. También nos dimos cuenta que si bien es cierto, los cascos A y B tenían un aislante dieléctrico, pues era un nivel de voltaje mucho más bajo, ¿sí? Contrario, por ejemplo, a los de tipo E, ¿verdad? Que ya eran para trabajos eléctricos, ¿no? Si mal no estoy confundiendo, o de tipo D. Sí, que eran justamente para trabajos eléctricos. ¿Por qué? Porque soportan mayor descargas de tensión. Pantallas faciales también que soporten la descarga del arco eléctrico que atenúa ese deslumbramiento. Y los guantes de uso eléctrico son por lo general de tipo hule, ¿verdad? Por lo tanto, hay que, por lo general, vienen combinados con los guantes mecánicos. ¿Cuáles son los guantes mecánicos? Son esos guantes, no sé si ustedes en algún momento les han trabajado y les han dado un tipo de dotación, donde es un guante que es muy difícil de manipular, es bastante tieso, es como de cuero más o menos así, pero bastante tieso, ¿no? Ese es un guante mecánico y el guante mecánico está diseñado para soportar pinchazos, para soportar golpes o cortes, que el guante dieléctrico, como está hecho de hule, no soporta,
¿sí? Entonces, si usted opera únicamente con sus guantes de hule puramente, pues corre el riesgo de que se corte, que se dañe el guante, ¿sí? Entonces, por lo general se combinan los guantes también para riesgo mecánico o se coloca encima un guante mecánico, ¿sí? Ya. Entonces, en estos dos trabajos a distancia y trabajos a contacto, les decía que cobra relevancia la ropa de trabajo y todos los equipos de protección, ¿sí? De protección personal. El trabajo, la ropa de trabajo para riesgo eléctrico, por lo general se recomienda que sea ropa de algodón, ¿sí? Nosotros sabemos que la ropa de algodón es bastante escasa, ¿no? Aquí en nuestra población nosotros normalmente utilizamos una combinación de algodón con poliéster, ¿no? Pero lo ideal es utilizar solo algodón. Ya depende de nosotros, de qué tan fresco querramos estar, ¿no? Sabemos que el algodón tiene más o menos hilos, entonces eso indica qué tan fresca o no puede ser una prenda de algodón. Además, tienen que ser ropas incombustibles. ¿Qué más? Siempre que vayamos a hacer trabajos eléctricos, no utilizar accesorios metálicos, ¿no? Como pulseras. La protección de la cabeza, pues ustedes ya ampliaron bastante esto, serían los cascos de seguridad tipo D o tipo E, ya les reviso. Ya. Que protegen y son adecuados para las descargas eléctricas, ¿sí? Los tipos C no tienen protección dieléctrica, ¿sí? Y hay que tomar siempre en cuenta hasta cuánto es el voltaje que aguanta ese equipo de protección personal. También vemos que existen los guantes dieléctricos, ¿sí? Y de acuerdo a la clase del guante, por ejemplo, si tenemos una clase 00, podremos soportar hasta 500 voltios, ¿sí? Manipulando, y son de color beige. Pero, por ejemplo, un guante de color rojo es una clase 0, puedo soportar hasta 1000 voltios. Es decir, con estos dos bien puedo trabajar en baja tensión, ¿verdad? Mientras que de la clase 1 a la clase 4 ya me estoy enfocando en líneas de media tensión, ¿sí? Y son guantes dieléctricos, vuelvo y repito que normalmente son de hule, de color blanco, amarillo, verde y naranja, ¿sí? Una consideración del calzado es que normalmente el calzado de seguridad tiene una punta, ¿verdad?, que permite cuidar al trabajador de proyecciones de herramientas sobre el pie, ¿verdad? Pero esta punta tiene que ser dieléctrica, ¿no? No tiene que ser metálica. China, ok. Muy bien, vamos a ver un video donde explica un poquito mejor esta parte. Sí, me salté aquí porque redundaba, ¿no? Aquí. Ya, muy bien. Vamos a ver un pequeño video de esta parte. Esta parte de la ropa de seguridad para riesgo eléctrico, que vuelvo y repito, toma trascendencia en estos dos tipos de trabajo, ¿no? Tanto a distancia como a contacto. El cuidado es fundamental para realizar un trabajo de manera segura. Por eso queremos entregarte información sobre los elementos de protección personal. ¿Sí se escucha? Sí. De manera segura.
Por eso queremos entregarte información sobre los elementos de protección personal en las operaciones eléctricas. Recuerda que para las actividades laborales se requiere el uso de elementos de protección personal y para el caso particular de actividades eléctricas se necesitan unos específicos. Un elemento de protección personal es un equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador con el fin de protegerlo de uno o varios riesgos. Estos proporcionan una barrera entre el riesgo eléctrico y la persona. La selección, uso, cuidado e inspección del equipo son aspectos claves que ayudan a tu seguridad. De encontrarlos en mal estado, no debes utilizarlos y debes gestionar su reposición o reparación en el menor tiempo posible. Para el personal expuesto a riesgo eléctrico, la ropa utilizada debe ser confeccionada en material 100% algodón, sin accesorios metálicos. Sin embargo, cada empresa apoyada en las normas técnicas debe realizar un estudio en arco eléctrico. Con respecto a su inspección visual, se deben verificar las costuras de la prenda y posibles rupturas. A estas prendas no se les debe hacer modificaciones y/o ajustes con respecto a su diseño original. Cuando se realicen actividades en instalaciones eléctricas, los operarios deben llevar guantes de algodón, seguidos por los guantes dieléctricos y finalmente los guantes de protección mecánica. Sirven para absorber la humedad, son más cómodos y seguros, son los que van directamente sobre la mano del trabajador. Antes de cada jornada de trabajo y de cada operación, los guantes aislantes deben ser sometidos a una prueba de porosidad por inyección de aire. A los guantes dieléctricos se les debe ensayar su rigidez dieléctrica en laboratorio, mínimo 2 veces al año. Sirven para protección mecánica del guante dieléctrico, por ejemplo de pinchazos, rayaduras, perforaciones, etc. El calzado debe ser elaborado en cuero o piel, transpirable, flexible y duradero, con forros internos que tengan propiedades de absorción de humedad para mantener el pie seco y fresco. La puntera debe ser en material aislante, resistente al impacto y segura. La plantilla termoformada para dar comodidad al caminar y anticlavos. La entresuela debe ser completa, de poliuretano. La suela de hule, acrílico nitrilo, absorbente de impactos y dieléctrica. El calzado dieléctrico se debe examinar para detectar deterioro considerable, al evidenciar rupturas, filtraciones de agua o cuando haya recibido una descarga eléctrica. La reposición se realiza al presentar la bota en mal estado. Este es un elemento de protección personal y no debe hacer parte de la dotación de ropa de trabajo. La vida útil de este calzado es de 1 año promedio. Sin embargo, puede sufrir desgaste prematuro por altas temperaturas, ataque químico o piso dañado, entre otros. Confeccionadas en 100% de algodón, sin elastómeros y sin elementos metálicos. Normalmente tienen lentes claros en policarbonato con tratamiento 4C, protección ultravioleta, antiempañante y antirrayadura. Para su limpieza es recomendable lavarlas a mano únicamente con agua y secarlas a la intemperie. Se sugiere evitar limpiarlas con productos químicos, papel o textiles. Con respecto a la inspección visual, verifica la estructura del elemento de protección, examina el soporte de la nariz y las patas para su inclinación y analiza la montura para detectar rayaduras. Estos visores protegen al trabajador frente a arcos eléctricos que se puedan generar en algunas operaciones como la suspensión y corte de suministro de la corriente. Casco dieléctrico. Debes inspeccionarlo todos los días antes de su uso para detectar signos de deterioro, rayones profundos, desgaste del tafilete, de ajuste en la cabeza. Además, debes examinarlo cuando sospeches que pudo haber sufrido algún daño. Todo casco que haya recibido un impacto severo debe ser retirado de servicio. Hay 2 tipos de casco dieléctrico. Tipo 1, para impacto sobre cabeza. Tipo 2, para impacto sobre cabeza y laterales. Y tenemos cascos de 3 clases. Clase C, no protege contra riesgo eléctrico. Clase G, para trabajos hasta 2200 voltios. Clase E, para trabajos hasta 20.000 voltios. Siempre debes realizar tu trabajo con los elementos de protección personal establecidos en la matriz para cada cargo. Úsalos siempre
Hazles la inspección diaria preoperacional y manténlos en excelente estado. De un buen conocimiento y uso de los elementos de protección personal dependerá tu seguridad y salud. Vimos que pues simplemente aquí hemos aumentado esa protección facial, ¿verdad? Que tiene un recubrimiento de algodón, de los que tal vez ustedes no conocían, ¿no? Les voy a mostrar aquí. Y los cascos de seguridad, nos dimos cuenta que eran los tipos G y E, ¿no? Y dependiendo del tipo, pueden soportar proyecciones, ¿no? Bueno, eso sí nos habían explicado en las exposiciones. Muy bien, les voy a mostrar acá, este es un pequeño video que muestra un trabajo a contacto. Ya, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, los operadores están trabajando en una silla, ¿no? Y si se dan cuenta, han colocado mantas, ¿verdad? Han colocado mantas. Aquí tenemos una manta, por acá tenemos mantas aislantes, ¿sí? Que se comportarían como pantallas o como protectores o aislamientos. ¿Y lo han colocado sobre qué? Sobre líneas vivas de media tensión, ¿sí? Vemos por aquí. Aquí te me puede ver mejor. Ya, muy bien. Aquí veamos. Y dentro de la inspección de las dotaciones es cada 6 meses dentro de los guantes aislados y protectores. Se hace un seguimiento continuo, inclusive dentro de las inspecciones que se hacen en terreno miramos mucho las fechas y que estén cumpliendo el material de protección personal para los operarios. Estos elementos son de vital importancia para los trabajos que ejecutan los operarios de la electrificadora. Por eso, cada 6 meses deben ser probados, donde se revisa su estado y la protección que prestan. Ya, muy bien. Veíamos, ¿no?, en el video que prácticamente se tiene que aislar toda la zona de trabajo. Toda la zona de trabajo de los operarios, ¿no? Vemos que colocan tubos aislantes, mantas aisladoras y trabajan, si se dan cuenta, que utilizan un tipo de guante combinado, guante dieléctrico y, por ejemplo, este guante seguramente tiene la aislación dieléctrica y tiene la protección mecánica por encima, ¿sí? Si se dan cuenta, entonces de esa forma protege. También tiene estas barreras, ¿verdad? Que tiene estas capucheras que tiene sobre su ropa de trabajo, pues son aislantes por si llegan a topar algún punto eléctrico, ellos no se conviertan en parte del circuito y sufran algún tipo de descarga, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Se trata de aislar, de apantallar todas las partes vivas. Y las herramientas, si ven la herramienta de él, también es una herramienta completamente aislada, ¿sí? Donde maniobra el operador, ¿sí? Y aquí vemos esto que es algo nuevo en la parte del riesgo eléctrico, que es esta protección facial de algodón, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de descarga. El deslumbramiento, pues simplemente lo atenúa con estas gafas de protección. También podría utilizar una pantalla visual, pero seguramente le impide un poco el campo de visión, ¿no? Entonces esto básicamente es un trabajo a contacto, ¿sí? Es decir, es un trabajo a tensión, ¿sí? Si bien es cierto, no es como el trabajo a potencial, que igualmente se trabajaba a tensión ahí mismo, pero ahí el punto era que teníamos que ser el trabajador parte del circuito. Aquí, en cambio, el punto es que el trabajador no se convierta en parte del circuito y que se encuentre siempre completamente aislado, ¿sí? Veíamos acá en la parte de adelante estos guantes dieléctricos, cualquier elemento, ¿no?, que sea dieléctrico, se somete siempre a pruebas, ¿no?, de cuánto soportan descargas eléctricas. Por ejemplo, aquí va a probar el guante dieléctrico
Y un medio conductor, sabemos que es el agua, ¿no? Bueno, esa debe ser un agua destilada. Y vemos mediante estos dos lagartos se infringe electricidad sobre estos guantes para probar, ¿verdad?, su capacidad dieléctrica. Ahora. Ya, muy bien. Esto era lo que les quería mostrar un poquito, cómo era el trabajo a contacto. Muy bien. Continuemos. Por acá. Ya. Existe otra subclasificación, ¿sí? Recordamos el cuadro principal, ¿sí? La definición. Vemos que dice número 1, trabajos sin tensión. Número 2, trabajos en tensión, y de ahí vimos 3 métodos: trabajos a potencial, trabajos a distancia y trabajos a contacto. Existe otra subclasificación para definir esos trabajos en tensión que se llaman trabajos en proximidad, ¿sí? Estos trabajos en proximidad se encajan claramente en esta metodología de trabajos a distancia, donde se realiza el uso de pértigas aislantes. ¿Cuál es el punto para hacer este tipo de trabajos? Pues es delimitar las zonas de trabajo seguro, ¿sí? Por ejemplo, vemos aquí este operador, ¿sí? Por ejemplo, si él cogiera una escalera y tratara de abrir este seccionador por su cuenta, de forma manual, estaría muy cerca y estaría en una zona de peligro donde si él abre, obviamente va a tener un deslumbramiento o algún tipo de chispa que puede provocar un daño, una quemadura en el trabajador. Entonces, por eso él tiene que tomar cierta distancia, ¿verdad? Colocar su banqueta aislante, utilizar su pértiga aislante para poder realizar esta maniobra. Entonces, cumpliría los mismos requisitos que cumplen los trabajos, por ejemplo, también a contacto, que hay que apantallar en lo posible y también hay que delimitar las zonas de trabajo, ¿sí? ¿Qué tanto me puedo acercar al punto de trabajo? ¿Sí? Si ya entro en una zona de peligro o si entro en una zona de trabajo seguro. ¿Sí? Bueno, esos trabajos de proximidad bien se pueden realizar en baja, media y media tensión, diría yo, alta tensión. Bueno, también para, por ejemplo, aquí podríamos hacer para abrir líneas en seccionadores. Las líneas en seccionadores, al abrirlas, siempre generan un arco eléctrico. Entonces hay que tomar esa distancia con el arco eléctrico, ¿no? Para eso se utilizan las pértigas. Si se realizan en baja tensión, pues igualmente necesita hacerlo un trabajador con cierto conocimiento. Y si ya se utilizan líneas de media tensión o alta tensión, ya es un trabajo que necesita autorización y un conocimiento mayor, es decir, un trabajador calificado. Dentro de otro tipo de caracterización o otro tipo de trabajo, se engloban los trabajos de maniobras, ensayos o verificaciones, ¿sí? Que igualmente son trabajos en tensión, ¿sí? Pero los subclasifican así. Si ustedes van al documento que les compartí, que les dije que define nuestro país, si vamos al acuerdo ministerial 013, ¿sí? Que es el reglamento de riesgos de trabajo en instalaciones eléctricas, vamos a encontrar las recomendaciones para trabajar sin tensión y después para trabajar, por ejemplo, haciendo maniobras. Entonces ellos lo engloban como un tipo de trabajo eléctrico, pero no lo engloban en trabajos en tensión. No sé si me entienden esa parte, ¿no? Entonces ellos indican cómo deberían hacerse esas maniobras. Las maniobras, ensayos o verificaciones, por lo general son pruebas que se piden al iniciar y al finalizar algún tipo de trabajo. Dígase, por ejemplo, que yo estoy haciendo la colocación de un transformador.
¿sí? Yo tengo que hacer la medición de las puntas, ¿sí? De las puntas terminal que he colocado en mi transformador, y tengo que entregar esto a CENEL para que diga si hizo efectivamente, cumple con los parámetros requeridos. O por ejemplo, instalo un sistema de puesta a tierra para ese transformador. Ese sistema de puesta a tierra tiene que tener un megado de menos de 20 ohmios. Entonces yo tengo que hacer las respectivas pruebas para corroborar que tengo menos de 20 ohmios, que tengo 18 ohmios, si tengo menos, mucho mejor. Entonces, CENEL dice, se ha hecho bien su puesta a tierra, está aprobado, ¿no? Eso en cuanto a uno de los protocolos que pide, por ejemplo, CENEL para aprobar ciertas instalaciones eléctricas. O, por ejemplo, se me ocurre, en algunas empresas hay motores, ¿sí? Hay motores que se encuentran en mantenimiento o motores nuevos. Hay que hacerles las respectivas maniobras para verificar su correcto funcionamiento. Por ejemplo, ahorita se me ocurre cuando yo decía medición de puesta a tierra, por ejemplo, en el campo, aquí las personas que trabajan en el área técnica dicen el megado, ¿sí? Por ejemplo, pero el megado de qué, pero bueno. Entonces ellos, por ejemplo, utilizan eso. Todas esas son maniobras en tensión y sin tensión que tienen que realizar. Y aquí, ¿qué puedo acotar de este tipo de trabajos de maniobras, ensayos y verificaciones? Es que normalmente tienen un proceso a seguir, ¿sí? Es decir, si voy a hacer ensayos o maniobras en un motor, tengo un procedimiento que seguir y ver si cumplo con ciertos parámetros. Si voy a verificar algo en el transformador, asimismo tengo un proceso a seguir, ya sean procesos o mediciones cuando el transformador esté sin carga o cuando está con carga, es decir, ya tengo conectados ahí algún tipo de, por ejemplo, un sistema de iluminación. ¿Qué pasa? ¿Cómo responde el transformador? Entonces esto ya tiene un proceso, ¿sí? Yo solo tengo que cumplir ese proceso y ver si cumplo con los valores o normativas, ¿sí? ¿Qué necesito? Pues hacer una secuencia, ¿verdad? De acuerdo al proceso establecido. ¿Sí? Si necesitan revisar algo, el acuerdo ministerial 013 establece algunos procedimientos para hacer algunas maniobras, por ejemplo, de pozo de transformadores subterráneos. ¿Sí? Por ejemplo, ahí están esas maniobras. Si quieren encontrarlas, pueden encontrarlas aquí, ¿no? No vamos a entrar en detalles de esas maniobras. También hay que considerar el equipo de protección personal adecuado y los equipos adecuados. Recuerden que tenemos que hacer diferentes mediciones. Por lo tanto, nosotros necesitaríamos herramientas de medición como multímetros, pero que se encuentren aislados para realizar ese tipo de trabajo. Siempre que vamos a hacer este tipo de maniobras, tuvimos que haber hecho una maniobra inicial, una verificación inicial, para después de hacer o de instalar o lo que nosotros vayamos a hacer el mantenimiento, se vea el cambio, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que estaba trabajando en una línea de media tensión, no le realizamos el megado al cable de media tensión al inicio de realizar los trabajos. Entonces, y nos lo dejaron pasar, gran error, porque nosotros teníamos que trabajar en una línea de media tensión, y esta línea de media tensión alimentaba un transformador, ¿sí? Alimentaba un transformador trifásico. Pero